ayer, nos quedamos en esguince, ¿no? A diferencia de las otras patologías que hemos visto, como es el caso de las fracturas, la luxación, el esguince es una lesión del ligamento y puede ser leve o grave. Así sea leve o grave, hay que llevarlo siempre al hospital, siempre a la emergencia, ¿no? Los síntomas que nos pueden ayudar a orientarnos que la persona ha tenido un esguince son la inflamación y la equimosis. Equimosis es cuando la zona se pone de color morada, como vemos aquí en la imagen, ¿no? Entonces, una de las lesiones más frecuentes, de hecho, del tobillo, es justamente el esguince de tobillo, ¿no? De un ligamento lateral, que es el ligamento fibotibular anterior, y a veces también pasa con el lateral. Pues por eso, estos son los dos más frecuentes. Por ello, es que ante la ligera sospecha de inflamación y equimosis en la zona del tobillo, entonces lo más probable es que sea un esguince. Por ende, el tratamiento que vamos a aplicar es hielo, es el principal. Y tratar de que el hielo no llegue directamente a la piel, porque la puede lesionar, sino a través de, por ejemplo, un trapo, una venda, algo que tengamos ahí para que el hielo, el frío no contacte directamente con la piel, porque lo puede lesionar. Bien, luego se tiene que elevar la extremidad de 20 minutos a 2 horas, dependiendo de la lesión que haya tenido el paciente, ¿no? ¿Cómo identificar que es una lesión leve? Si es que la equimosis es pequeña, pero si la equimosis es grande, vemos que prácticamente todo el tobillo se ha puesto de color morado. Ahí entonces estamos hablando de un esguince grave. Por ende, debe estar en reposo con la extremidad lesionada elevada aproximadamente 2 horas. Esto con la finalidad de que el flujo sanguíneo disminuya en la zona, por ende, disminuirá también la inflamación. Luego tenemos el reposo absoluto, que es básicamente la persona que esté sentada o echada, ¿no? Preferiblemente que esté echada, para facilitar el retorno venoso. Y el vendaje tiene que ser tridireccional, es decir, un vendaje que inmovilice a la articulación del tobillo en las tres zonas, ¿no? Tanto lateral como anterior, posterior, como de arriba hacia abajo. O sea, los tres ejes, ¿no?, tridimensionales de movimiento que tiene la articulación. Siguiendo con las patologías, tenemos los traumatismos cráneoencefálicos. Estos son los más graves. Si es que una persona tiene traumatismo cráneoencefálico, también el consejo es llevarlo al médico de urgencias, de emergencia, de hecho, porque puede fallecer la persona en cuestión de minutos. Bien, como para entender mejor en qué consiste el traumatismo cráneoencefálico, hay que recordar que en el cráneo tenemos al sistema nervioso, bueno, aparte del sistema nervioso central, ¿no?, que es el encéfalo, ¿no?, conformado por el cerebro, anteriormente hacia arriba, y por atrás tenemos un lóbulo del cerebro que es el occipital, y también al cerebelo. Por ende, un golpe en la cabeza no solo puede lesionar el cerebro, también al cerebelo que tenemos aquí atrás. Bien, también un golpe en la cabeza suele generar fracturas en la base del cráneo, es decir, que dañen a esta estructura que está aquí, que estoy resaltando con el láser, llamada el puente, el bulbo, y esta estructura puede causar un paro cardiorrespiratorio, porque aquí en el bulbo se encuentra justamente el centro que controla la respiración y los latidos cardíacos. Así que si este bulbo es lesionado, puede ocasionar esta patología, ¿no?, el paro cardiorrespiratorio, y el paciente fallecer. Ahora, la lesión también puede ser más arribita, a nivel de esta estructura ensanchada, llamada protuberancia o puente, que también puede ocasionar problemas que se van a ver reflejados, ¿no?, en la cara del paciente, como por ejemplo parálisis facial. Bien, generalmente un traumatismo craneoencefálico es causado por una caída, es lo más frecuente, las caídas, pero también con accidentes de circulación, es decir, cuando la persona está caminando o en movimiento, ¿no?
los síntomas para identificar que es un traumatismo cráneoencefálico es hemorragia nasal u ótica, es decir, del oído, o salida de líquido cefalorraquídeo a través de la nariz o el oído. Bien, el líquido cefalorraquídeo es el líquido que está contenido dentro del cerebro. Bien, ¿y cómo lo identificamos? Porque es un líquido transparente, que uno puede pensar que es moco, pero el moco es un poco verdoso, ¿no? Pero si vemos que el líquido es transparente, es gravísimo. La persona es muy probable que fallezca en cuestión de segundos. Así que tenemos que rápidamente llamar a urgencias. Porque esto solamente se puede curar con cirugía, ¿no? Que se hace en el hospital. Y otro signo clásico de personas que se lesionan la base del cráneo es las pupilas asimétricas, como vemos aquí en la imagen de esta chica, ¿no? Vemos que una pupila está dilatada, la pupila izquierda está dilatada y la pupila derecha está contraída, ¿no? Es un punto muy chiquito. Entonces, cuando vemos este signo en una persona es porque está teniendo un derrame de tronco o ha sufrido un traumatismo, ¿no? Aunque no necesariamente por golpe, puede ser como les mencioné hace un ratito, que puede ser que esté sufriendo un derrame cerebral y hay que atenderla al instante. Bien, otro signo del derrame cerebral, bueno, y también del derrame de tronco, específicamente el de tronco, porque esto se más en el tronco, es la parálisis facial. Si ven que una persona no puede mover los músculos de la cara, de un lado del cuerpo, y encima la pupila se pone así asimétrica, entonces es un signo importante para darnos cuenta que la persona está sufriendo un infarto, tal vez, ¿no? Y también hay que llevarla a emergencia, ¿no? Bueno, ¿qué hacer ante un traumatismo? Siempre, ante todos los accidentes, ¿qué debemos realizar? La conducta PAS, ¿no? Que ya fue explicada en las primeras clases. PAS son las siglas de proteger al accidentado de otros daños, A, de avisar a los servicios de emergencia, S, de socorrer, es decir, dar los primeros auxilios. En el caso del paro cardiorrespiratorio ya saben qué hacer, ¿no? Ya en la clase pasada hemos visto cómo se hace el RCP, ¿no? La reanimación cardiopulmonar. Recordar también que no se debe tocar o mover al herido salvo fuerza mayor, es decir, esté en una zona peligrosa, por ejemplo, ¿no? Y si está consciente, debe de indicarle que debe permanecer inmóvil. No limpiar la sangre del oído en caso lo tenga y llamar al 112 de forma inmediata o pedir una ambulancia. Recuerden que el 112 es el número de emergencia de Perú. Y permanecer a su lado siempre, controlando la conciencia, la respiración, pulso, abrigarlo si siente frío, pero de tal forma que no obstruya la vía aérea, y darle apoyo psicológico, ¿no? Decirle que se calme, si es que está entrando en pánico, porque el pánico solo empeora la situación, hace que el sistema nervioso se altere, se sobreesfuerce, sobreexcite, y por ende, estos síntomas se van a acentuar más. Bien, ¿qué hacer ante este tipo de traumatismos? En caso de tener que movilizarlo, recordar siempre que no debemos provocar la flexión de la espalda, no doblar nunca la nuca al herido, porque una astilla, si ha sufrido un traumatismo cráneoencefálico de base de cráneo, una astilla del hueso puede, al momento de voltearle la nuca, puede dañar al tronco, y eso empeoraría la situación de la persona. Por eso es que se recomienda nunca mover la nuca. No, tampoco hay que hacerle sentarse porque puedes mover un fragmento óseo, ni transportarlo cogiéndolo de las axilas o las rodillas, porque también por lo mismo, porque se puede mover el cuello. Jamás flexionar ni girar la cabeza del accidentado y moverle lo imprescindible, solo si es necesario, si estamos en una zona de peligro. Por ejemplo, un accidente de tránsito y vemos que el carro, logramos sacar a la persona y vemos que el carro empieza a incendiarse. Lógicamente tenemos que moverla porque puede explotar y también puedes fallecer tú, ¿no? Que estás intentando salvarla. Ahí sí hay que moverlo. De tal forma que no movamos la cabeza. Tratemos siempre de dejar su cabeza inmóvil. Y formando un bloque rígido. El bloque rígido es cuando la cabeza, el cuello, el tronco y las extremidades están inmóviles. Por ejemplo, podemos utilizar la camilla.
Y en caso de tener que trasladar al herido de sitio, hacerlo sobre una superficie siempre dura, acostada boca arriba. ¿Por qué dura? Para que la espalda esté recta y para que el cuello no se vaya para atrás. ¿Bien? Por eso es la finalidad de que la superficie en la cual ponemos al accidentado debe ser dura. Y para colocar al herido en la camilla se necesitan como mínimo 4 personas. ¿Por qué? Porque mientras más personas, menos fuerza vas a emplear para moverlo. Y mientras menos fuerza, menos movimiento, menos temblor muscular. Por ende, menos daño. Por eso, mientras más personas lo muevan es mejor. Bien. Aunque lo ideal sería al menos 5, ¿no? O sea, más personas, ¿no? Uno en cada extremidad y uno en la cabeza, ¿no? Bueno, la espalda y poniendo sus antebrazos debajo de la cabeza y el cuello para que no se mueva. Y recordar siempre solo mover al accidentado si es imprescindible, por favor. Esto es lo más importante. Solo moverlo si es que es totalmente imprescindible, si está en una zona de peligro. Luego, continuando con las lesiones de columna. Las lesiones de columna son aquellas en las cuales la integridad de la columna se va a ver afectada. Todas las fracturas de columna se consideran graves por una cuestión de no confiarse. Así que todas las fracturas de columna que vamos a detectar siempre van a ser consideradas graves y por ende tienen que ser tratadas por un profesional lo antes posible. Las del tracto cervical, es decir, del cuello, bien, son las peores. ¿Por qué? Porque en el cuello vamos a encontrar estructuras muy importantes, como son los del centro superior de la médula espinal, bien, que son los que controlan básicamente el movimiento de los brazos. Y si hay una lesión a este nivel, puede dañar la médula espinal. Y si se daña la médula espinal, adiós a la persona, nunca más va a poder mover los brazos ni las piernas. Por eso son las del cuello, son las más peligrosas. ¿Y cuándo se sospecha de una lesión de columna? Si la persona no puede mover alguna extremidad. Ahí podríamos sospechar que hay una lesión de columna. Bien, recordemos que la columna tiene 7 vértebras cervicales, 12 vértebras torácicas, 5 a nivel del abdomen, lumbares, 5 vértebras sacro y un coxigio, ¿no? O sea, en total suman 27 huesos. Porque el hueso sacro es si bien es cierto, son 5 vértebras, está fusionado en un solo hueso, que es el sacro. Y el coxis lo mismo, ¿no? Son de 3 a 5 vértebras que están fusionadas en un solo hueso, que es el coxis. Bueno, ¿qué hacer ante una lesión de columna? Jamás toquemos al accidentado, al igual que en los traumatismos craneoencefálicos. Se debe indicar a la persona, si es que está consciente, que debe permanecer inmóvil. Nuevamente, llamar a los servicios sanitarios para ser trasladado en condiciones adecuadas. Mover siempre en bloque, como ya vimos anteriormente, y un plano duro. Y siempre por más de una persona. Para evitar el movimiento, ¿no? Brusco. Y permanecer siempre a su lado, controlando la conciencia, la respiración y el pulso. Es decir, los signos vitales, que ya explicamos en la primera clase, ¿no? Cuáles son los signos vitales y cómo controlarlos. Siguiendo con las quemaduras. Las quemaduras son lesiones que afectan a la piel y a los tejidos blandos. Es decir, tejidos blandos me refiero al músculo, a las fascias, a la grasa, a todo lo que vamos a encontrar debajo de la piel. Y son debidas al calor extremo, ¿no? Al calor que daña estructuras y causa necrosis. Las causas pueden ser diversas, puede ser, por ejemplo, por acción del calor, como una quemadura térmica, como en el caso de los incendios. Puede ser por un agente químico, como en el caso de las quemaduras químicas, por ejemplo, por sustancias ácidas, ¿no? Y también puede ser por acción de la electricidad, a su paso por el organismo, como el caso de las quemaduras eléctricas. Aquí en esta imagen vemos una quemadura eléctrica. La vamos a distinguir porque tiene un patrón así medio alargado, ¿no? Medio alargado e irregular. Y también la zona aledaña, la zona adyacente, se va a encontrar de forma eritematosa, es decir, roja, mientras que la zona central se va a encontrar blanca. Entonces, así vamos a identificar cuando una persona tiene quemadura por electricidad, ¿no? Le ha caído un cable
qué sé yo, ¿no? que estaba conduciendo electricidad, etc. Ahora, la quemadura se puede clasificar de acuerdo a la gravedad, por su extensión o por su localización. La gravedad de una quemadura está determinada por diversos factores, como puede ser que el área que abarcó, es decir, la extensión, qué tan profundo entró, es decir, la profundidad, la localización en el cuerpo, la edad del quemado y el estado físico de la persona. También si es que afectó las vías respiratorias y lesiones concomitantes. Todo ello nos va a permitir clasificar a las quemaduras en leves, graves o moderadas. Bien, y de todos los factores, la extensión es el factor más importante para determinar la gravedad de una quemadura. Bien, la extensión, que ya la voy a explicar a detalle más adelante. Y según su localización, las quemaduras son más graves en las zonas de las manos, la cara y los genitales. Bien, principalmente porque estas zonas van a tener una capacidad de regeneración más débil. Ahora, también se puede clasificar de acuerdo a la profundidad en grados. Habrán escuchado, ¿no? El término grados de quemadura, grado 1, grado 2, grado 3, ¿no? Esta clasificación se hace en base a la profundidad de la quemadura. Por ejemplo, ¿cuándo será grado 1? Grado 1 será cuando afecte la epidermis, es decir, la capa más superficial de la piel. ¿Cuándo será grado 2? Cuando afecte a la dermis, es decir, la segunda capa de la piel, ¿no? que está justo debajo de la epidermis. ¿Y cuándo será grado 3? Cuando ya pasó toda la piel, ya no hay piel, cuando está quemando grasa o tejido conjuntivo subyacente, ¿no? O sea, músculo, fascia, etcétera, ¿no? Todo lo que vamos a encontrar debajo de la piel. Cuando ya llega la grasa, entonces estamos hablando de quemadura de tercer grado, y lógicamente las de tercer grado son peores. Bien, aquí por ejemplo, ¿qué tipo de quemadura es? Grado 1. Bien, es quemadura de grado 1. ¿Por qué? Porque lo vemos de color rojo. Y está marcado, separado, ¿no? Del color de la piel normal, que es el color blanco. En este caso, las quemaduras de grado 1, como les he mencionado, afectan solo a la epidermis y producen generalmente el enrojecimiento externo de la piel, ¿no? Eritema, picosor, picor y escosor. Y se cura solo, no requiere tratamiento, porque el cuerpo tiene la capacidad de regenerar la epidermis. La epidermis tiene una gran capacidad regenerativa, así que no hay problema. Bien, la quemadura de grado 1 es la que solemos ver cuando nosotros nos exponemos al sol en la playa, por ejemplo, ¿no? O sea, es la quemadura solar. Y de hecho, de las 3 quemaduras, la de grado 1 es la que más duele. Bien, parecerá contradictorio, ¿no? Porque uno pensaría que estas quemaduras de grado 3 son las que más duelen, pero no. Las quemaduras de grado 1 son las que más duelen. ¿Por qué? Porque las quemaduras de grado 2 suelen quemar algunos receptores sensitivos que ya tenemos en la piel, terminaciones libres específicamente, que son dendritas de neuronas que captan el dolor. Y estas neuronas, estas dendritas se mueren en una quemadura de grado 2, algunas, todavía quedan otras, ¿no? O sea, va a haber un dolor leve. Pero en el grado 3 se queman todas. Se queman todas. Por eso es que ya no va a doler. Las quemaduras de grado 3 no duelen. Y si duelen, duelen muy, muy poco. Bien, entonces así también es un síntoma que vamos a preguntar a la persona para más o menos orientar nuestro tratamiento, ¿no? De qué tipo de quemadura se trate. Las quemaduras de grado 2 son aquellas en las cuales vamos a ver ampollas o flictetenas, ¿no? Que son las estructuras que vemos aquí de color amarillo. Bien, entonces, son ampollas porque como va a llegar a la dermis, en la dermis hay bastantes vasos sanguíneos, el plasma de los vasos sanguíneos se va a extravasar y va a formar estas ampollas. Bien, es por eso que se forman las ampollas. Entonces, aquí va a haber dolor por compresión de terminaciones nerviosas. Aquí le duele al paciente solo si le tocas y le comprimes.
Y la curación se produce por epidermización y restitución. Es decir, solo. La misma piel se cura. También es necesario ir al médico para que te recomiende qué tipo de pomada vas a usar. Si es que necesitas también, porque hay veces que no necesitas, que es espontáneo. Y estas quemaduras lamentablemente sí dejan secuelas de por vida. Sí vamos a ver una cantidad una cantidad significativa de secuelas que tiene una persona de quemadura de segundo grado. Siempre se deja una manchita, algo, ¿no? Las quemaduras de tercer grado son aquellas en las cuales la piel ya está destruida, como por ejemplo vemos aquí. Aquí no vemos ampollas, pero tampoco está rojo, ¿no? Está blanco porque ya llegó a la grasa. Entonces aquí la piel está destruida. Se producen unas escamas de color medio negruzco, aquí como vemos aquí en la base de la mano, y consistencia acortada, ¿no? Como si se hubieran cortado. Y no duelen en la profundidad de la lesión, por lo mismo que les dije, que las terminaciones nerviosas, las fibras nerviosas se han muerto, se han destruido, por lo tanto ya no duelen, ya no captas el dolor. Y pueden quedar úlceras, cicatrices retráctiles como secuelas. Estas son las que dejan las peores cicatrices. Ahora, por su extensión, podemos dividir también a las quemaduras, ¿no? Como les expliqué antes. Por su extensión la podemos dividir utilizando la regla de los 9, o también conocida como la regla de Wallace. Y gracias a esta regla, nosotros vamos a determinar que si la extensión es mayor al 25%, entonces se considera una quemadura grave. Bien, cuando la extensión es mayor al 25%. Aquí vemos el esquema de Wallace, en el cual nos dice que si una persona se quema la cabeza cuenta como el 9% de la piel. Si una persona se quema el torso, también estamos hablando aproximadamente del 9%. Si se quema la espalda, 9%. Si se quema el abdomen, 9%. Si se quema la espalda baja, 9%. Si se queman cada pierna, también valen 9%. Los brazos valen 4,5%. Cada uno, por si acaso, ¿eh? La zona genital, 1%. Bien, entonces, si hacemos la sumatoria, vamos a llegar al 100%. Entonces, nosotros si vemos a una persona que está quemada, vamos a calcular esto, aproximadamente cuánta extensión de piel se ha quemado, y así sumamos, y si pasa el 25%, estamos tratando de una quemadura grave. ¿Y cuál es el tratamiento que hay que seguir? Siempre ante una quemadura, siempre se debe aplicar agua fría sobre la zona, siempre, para hidratar la zona, porque el calor ha eliminado el líquido. Aplicar siempre agua fría sobre la zona. Administrar un analgésico si es que es necesario. Y rehidratar a la persona, porque lógicamente la quemadura hace que pierdas bastante agua. Y se practica la curación de ser necesario. Bien, la curación es básicamente similar al tratar una herida, ¿no? Vamos a desinfectar la zona y vamos a vendarla, ¿no? Vamos a vendar la zona para que no se infecte, porque la piel ha sido destruida. Nuestra barrera natural innata, que es la piel, se ha destruido. Por lo tanto, nos pueden afectar un montón de bacterias que hay en el aire, o en nuestra propia piel. Por ello es que se necesita cubrir la zona, ¿no? Listo. Sigamos con las contusiones. Las contusiones son golpes, básicamente, ¿no? Las contusiones, que es la necrosis instantánea de un área importante de tejido, es causada por golpe, ¿no? Esa es la contusión. Y no genera una herida exterior, porque si generara una herida exterior estamos hablando de una herida, valga la redundancia. Bien, las heridas son internas, entonces cuando vemos que la zona está hinchada y encima de color morada, estamos hablando de una contusión. Bien. Los síntomas es edema en el lugar del golpe, ¿no? Así que edema es hinchazón, ¿no? La extravasación de líquido de los vasos sanguíneos. Y se va a tratar aplicando compresas frías
o de hielo en el lugar del golpe. ¿Por qué el hielo? Porque el hielo, el frío, hace que se reduzca la velocidad molecular, ¿no? Las moléculas, al aplicarles el frío, hacen que su velocidad cinética disminuya. Y por ende, cuando las moléculas disminuyen su velocidad, disminuye también su interacción. Y si disminuye su interacción, disminuye la inflamación. Por eso es importante aplicar el frío en la zona. Luego, aplicar la elevación de la parte afectada, justamente para evitar que más sangre llegue a la zona y cause más inflamación, porque, bueno, por si no lo conocían, les comento que el principal culpable de la inflamación es la sangre. Por eso es que jamás vas a ver tejidos que están avasculares inflamados. Por ejemplo, en la uña. ¿La uña se inflama? Jamás. No se puede inflamar la uña porque no hay vasos sanguíneos ahí. Así que, por ejemplo, la uña no se inflama, ¿no? El cartílago tampoco. Por eso es que esas regiones, solamente las regiones que están vascularizadas, se van a inflamar, ¿no? Pasamos con las lesiones oculares. Las lesiones oculares son lesiones básicamente es cuando un objeto o algo extraño llega a nuestro ojo, ¿no? Y lo daña. Se produce por cuerpos extraños por la proyección de fragmentos o partículas sólidas como piedritas, ¿no? Salpicadura de chispas, salpicadura de líquidos o gases corrosivos, van a quemar el ojo, traumatismo como pueden ser los golpes o contusiones. Y toda lesión ocular siempre es grave, porque la probabilidad de que la persona pierda la vista es alta. Por eso, toda lesión ocular es grave. Ahora, las lesiones por cuerpos extraños. ¿Cuáles son los síntomas? El clásico síntoma de una persona que tiene una lesión ocular por cuerpo extraño es molestia e incluso dolor y sensación de que algo está en el ojo. ¿No les ha pasado que a veces sienten que hay algo en el ojo pero no sale? No es porque ha entrado un cuerpo extraño, el ojo no es loco, no, la córnea está altamente inervada. El ojo no va a mandar una señal por las puras de que hay algo ahí. Sí, o sea, si envía la señal es porque hay algo ahí, hay un objeto que ha entrado, es chiquito tal vez y no se puede ver, pero ha entrado algo en el ojo. También otro síntoma es la molestia de la luz y lagrimeo constante. Entonces, si vemos una persona así, lo más probable es que tenga una lesión ocular por cuerpo extraño. El daño depende de que si se ha enclavado o no el objeto, porque si se ha enclavado significa que ha penetrado la córnea, ¿no? Y la conjuntiva ocular, que es básicamente un tejido transparente que recubre toda esta zona, ¿no? Entonces, de la profundidad a la que haya penetrado va a depender la lesión, de su naturaleza del objeto, si es corrosivo o no, si está infectado o no. Todo ello va a influenciar en la gravedad de la lesión. Y a veces se adhiere al párpado. Si se adhiere al párpado también se le considera lesión ocular. ¿Bien? Esto también puede ocurrir, ¿no? Es que en vez del ojo le llegue al párpado del objeto. Entonces, ¿qué hacer ante una persona que tiene una lesión ocular? No manipular ni frotar el ojo, innecesariamente, no hacer eso, ¿ya? Si el accidentado usa lentillas, lentes de contacto, retirarlas y conservarlas en un bote con suero fisiológico, ¿ya? Para evitar que se infecten o se malogren. Entreabrir el ojo y pedirle que lo mueva para localizar el objeto. Esto va a ser bien difícil, ¿no? Una persona que tiene un cuerpo extraño va a ser bien difícil que quiera abrir el ojo, pero hay que hacer el esfuerzo, que hay que decirle que nosotros le podemos salvar y que tiene que hacer eso. Y tras tocarlo, si el cuerpo extraño no está enclavado, solamente necesitamos lavar el ojo con agua o suero fisiológico. No te asustes, que no va a entrar agua dentro de la cámara del ojo, porque está cubierto por la córnea. ¿Bien? Así que no se asusten. Tienen que lavarse nomás el ojo con agua o suero fisiológico. Bien, intentando que el agua arrastre fuera del ojo el objeto, lógicamente, ¿no? Y si esto no da resultado, entonces tenemos que pedirle al paciente que parpadee y tratar de extraerlo nuevamente. El parpadeo hace que la persona secrete más lágrimas, por ende, ayuda a que el objeto se mueva, ¿no?
y podamos localizarlo más fácilmente y quitarlo más fácilmente también. Hacerlo siempre con una gasa o la punta de un pañuelo limpio, pero nunca algodón, por favor. No vayan a ocurrir, no se les vaya a ocurrir quitar un objeto con algodón, porque las películas se pueden quedar en su ojo y vas a empeorar la situación. Ahora, si el cuerpo extraño está enclavado, entonces no hay que intentar extraerlo con nada, y mucho menos con ayuda de elementos punzantes o cortantes. Nunca hay que hacer eso. Colocar una gasa estéril sobre el ojo, así como vemos en la imagen, sin comprimirlo y sujetarla con una venda o esparadrapo y trasladarlo al accidentado urgentemente al médico. ¿Bien? Tumbado siempre boca arriba, nunca boca abajo. ¿Bien? Las partículas metálicas, en caso de que se enclaven, deberán ser siempre extraídas por un especialista y lo antes posible. Así que nosotros, por favor, abstenernos de las partículas metálicas que se hayan enclavado en el ojo. También puede ser una lesión por agente químico, es decir, un agente corrosivo, no un líquido corrosivo. Estas causan quemaduras en el ojo y suelen ser graves, de entrada y a largo plazo. Sea cual sea el agente químico, es un ácido, una base fuerte, la precocidad y la calidad del lavado son fundamentales en la actuación de los primeros auxilios. Es decir, tenemos que realizar el lavado con suero fisiológico o con agua. Y el exceso de lavado en las quemaduras no es nunca perjudicial. Acuérdense ese detalle importante. Aunque lo parezca, no lo es. Así que si tenemos una persona por esta lesión, hay que darle su chorro de agua con suero fisiológico. Pero el lavado insuficiente, desgraciadamente, sí lo es. Así que, por favor, hay que lavar siempre, sin miedo. Lavar el ojo. Lavar el ojo si es que ha entrado un cuerpo extraño, ¿no? O un agente químico. Ahora, los álcalis o bases, como la lejía, cal viva, sosa, el amoníaco, la potasa básica, etcétera, son sustancias químicas que se difunden al interior del globo ocular de manera prolongada y retardada, es decir, su efecto no es inmediato. La persona va a sufrir las consecuencias después. En cambio, los ácidos son instantáneos. Apenas a alguien le cae ácido en el ojo, lo siente, ¿no? Por ejemplo, el limón, como el ácido sulfúrico, clorhídrico, nítrico, o el ácido crómico, etcétera, provocan la entrada de necrosis tisular instantánea. Bien, al instante la persona se va a quejar de dolor y de molestias. ¿Qué hacer ante un agente químico? Bueno, lavar inmediatamente la zona y prolongar el lavado con agua abundante. Sin jabón, solo agua. Agua abundante o suero fisiológico estéril. Agua a chorro continuo y baja presión durante al menos unos 20 o 30 minutos. Este lavado debe irrigar abundantemente el interior de los párpados. ¿Ya? Nunca se olviden de la parte interna de los párpados, que ahí a veces se puede quedar partículas. Hay que tener en cuenta que el herido cerrará instintivamente los párpados, ¿no? Es lógico. Por lo que estos se deben separarse ampliamente con los dedos. Bien, hay que apoyar de los dedos. Y el lavado puede seguir realizándose durante el transporte. Es decir, mientras transportamos a la víctima en una silla de ruedas, por ejemplo, podemos lavarle. Y cubrir el ojo con una gasa estéril después del lavado y fijar con esparadrapo o venditas para evitar infección. Ahora, ¿qué pasa si una lesión ocular es por traumatismo o contusión? Que suele producirse por un golpe directo, ¿no? O una herramienta, un objeto que lo ha golpeado en el ojo. Los síntomas son de dos tipos. Uno agudo y uno que pasa, bueno, que comienza a partir de cierto tiempo. El agudo, también conocido como inicial, el herido nota un ligero dolor en la zona, debido al golpe, lógicamente, pero no manifiesta alteraciones de la visión. Y esto es importante, ¿eh? El hecho de que una persona no manifieste alteraciones de la visión no quiere decir que sea leve, por si acaso. Toda lesión ocular es grave, recuerden. Puede presentarse la alteración visual después. Pasado un tiempo, unas horas, puede notar pérdida de la visión. Como les decía, visión turbia, doble, también conocida como diplopia, o visión con lucecitas, que es peligroso. Esto significa que hay un daño en la retina. Y ahí sí, la única forma de tratarlo es con operación en muchos casos. Bien, ¿cómo actuar ante una contusión? No manipular el ojo, no aplicar nada en el ojo, por favor.
cubrirlo con un apósito estéril y fijarlo con un esparadrapo o venda. Y si resultan afectados los dos ojos, se cubrirán cada uno por separado, ¿bien? Con cada uno dos gasas separadas. Y trasladarlo con urgencia al accidentado a un centro sanitario, tumbado boca arriba con la cabeza ligeramente elevada. ¿Bien? Ahora, ya estamos entrando a la recta final de las patologías. Aquí tenemos las intoxicaciones, mordeduras, picaduras y lesiones por animales marinos. Intoxicaciones, ¿no? Que es común esto. Una sustancia tóxica es aquella que si penetra en cantidad suficiente es capaz de producir daños en el organismo. Bien, las intoxicaciones van a suceder entonces por sustancias tóxicas. Y las vías de entrada de estas sustancias tóxicas al organismo pueden ser variadas. Tenemos aquí por inhalación, en el caso entren por vías respiratorias como los gases tóxicos, por ingestión a través del aparato digestivo cuando consumimos un alimento tóxico, o por contacto, es decir, a través de la piel y heridas. Esto también se conoce como vía parenteral. Parenteral significa a través de la pared, de la piel. ¿Bien? Entonces aquí en la imagen vemos, ¿no?, las vías de intoxicación que les he mencionado. Y las endovenosas son aquellas intoxicaciones raras, muy raras de ver en el trabajo y ocurren cuando una sustancia llega directamente a la vena. Generalmente esto ocurre por drogas, ¿no?, personas que se drogan y se inyectan, o por negligencias, aunque hoy en día es raro ver estos. La ciencia cada vez va avanzando y las intoxicaciones endovenosas suelen ser raras. Los síntomas generales de una persona intoxicada son la fatiga y la debilidad muscular extrema, malestar general, o sea, siente de que no quiere hacer nada, sensación de mareos, náuseas, vómitos, dolor abdominal, diarrea, que son las más comunes de todas, son estas las primeras que se he dicho. Las que siguen son síntomas no tan globales, pero que también en muchas personas va a ocurrir, como el caso de la tos, dificultad respiratoria, ¿no?, que es también conocido como disnea, el lagrimeo, la visión borrosa, dolor de cabeza, bien, confusión, que es un signo gravísimo, la confusión. O sea, confusión es cuando una persona no se orienta en tiempo y espacio, así que es peligroso eso. Desasosiego, obnubilación, pérdida de conocimiento y convulsiones, que son más graves, también puede ocurrir. Generalmente los últimos síntomas que les he mencionado en esta última flechita, en este último punto, ocurren en personas con intoxicaciones graves. Entonces aquí vemos los 5 síntomas que nos orientan a que la persona está intoxicada: dolor abdominal, diarrea, fiebre, náusea, vómito y malestar general repentinos, todo de forma repentina. Todo esto nos va a orientar a que la persona tenga intoxicación. Bien, aquí vemos por ejemplo una imagen con visión borrosa. Aquí vemos una persona que, como se está agarrando el pecho, nos orienta a pensar, ¿no?, que tiene dificultad respiratoria. Síntomas específicos. Aquí les he colocado algunas sustancias y, como pueden ver, no todas las intoxicaciones son iguales. Los síntomas varían. Por ejemplo, la cocaína, el síntoma clásico es la taquicardia y la midriasis, es decir, la pupila dilatada. Los insecticidas. Las personas que están intoxicadas por insecticidas, y esto ocurre en muchas personas que trabajan en el campo, es la opresión torácica. Sienten que el pecho les presiona, ¿no?, como si tuviera una carga encima del pecho. La bradicardia, que es la frecuencia cardíaca lenta. Sustancias cáusticas, es decir, que quema, dolor en los labios, faringe, retroesternal, o sea, detrás del esternón, esto generalmente ocurre cuando se quema el esófago, y en el epigastrio. ¿Qué es el epigastrio? Es la región comprendida debajo del esternón y encima de los intestinos. Bien, recordemos que el abdomen se divide en 9 cuadrantes, ¿no? Perdón, 9 regiones, no son cuadrantes, son 9 regiones. Bien, entonces vemos que justo debajo del esternón se encuentra el epigastrio. Aquí se va a localizar el dolor de una persona que está sufriendo intoxicación cáustica, ¿no?, una sustancia ácida que quema. Metanol. El síntoma clásico de una persona que intoxicación con metanol es el dolor de cabeza y la midriasis, ¿no?, pupila dilatada. Y también pueden ocurrir náuseas. Bien, salicilatos, tinnitus, que es zumbido en el oído, eritema, la piel roja, taquicardia, el corazón te late rápido,
Y un síntoma, les he puesto aquí un medicamento porque es clásico de personas que tienen dolores crónicos, que no confían en los médicos, no le hacen caso y se automedican y que consumen paracetamol. ¿Saben cuál es el síntoma clásico de una persona que sufre intoxicación por paracetamol? Porque es el fármaco uno de los fármacos más consumidos del mundo, el paracetamol. El síntoma clásico es dolor hepático, dolor en el epigastrio y en el hipocondrio derecho. Te duele la parte derecha baja de las costillas, aquí, esta zona llamada hipocondrio derecho. Y si tú consumes mucho paracetamol, sueles consumirlo, y si te duele esta zona, es muy probable que estés sufriendo intoxicación por paracetamol. Eres intolerante a esta pastilla, debes consumir otro análogo, ¿no? Otro AINE que sea de la misma familia paracetamol, que haga un efecto similar, pero que no sea el paracetamol. Bueno, ahí hay varios, ¿no? AINE, por si acaso, es las iniciales para los antiinflamatorios no esteroideos. Eso significa AINE, antiinflamatorios no esteroideos. Entonces, dentro de los AINEs hay una familia de un montón de fármacos, ¿no? Como el paracetamol, ibuprofeno, ceftriaxona, etcétera. Son un montón. Bien, entonces para esto hay que acudir al médico. Bien. Entonces, aquí surgen unas preguntas. ¿Qué producto se ha manejado y en qué cantidad para poder tratar a la persona que sufrió la intoxicación? ¿Qué producto se ha manejado y en qué cantidad? ¿Cuándo y durante cuánto tiempo se ha manejado el tóxico? ¿Qué EPI, EPLS y ropa de trabajo se han empleado? En EPLS, equipo de protección, EPLS significaba equipo de protección e instrumentalización, si no me equivoco, y ropa de trabajo se ha estado empleando, ¿no? Porque puede estar infectado, ¿no? Bueno, el EP, entonces, el equipo de protección junto con la ropa es importante también considerarlo, porque el tóxico puede quedarse en esas zonas y pueden estar afectando a la piel. También hay que preguntarse qué tipo de síntomas se ha observado. ¿Bien? Equipo de protección individual, eso, excelente. Gracias, Elene Vázquez. EPI es equipo de protección individual. Bien, muchas gracias. ¿Y qué tipo de síntomas se está observando en la persona que tiene dicha intoxicación, ¿no? Y también hay que preguntarnos si es que la persona ha tomado alcohol o medicina, porque también existen intoxicaciones por consumo elevado de alcohol o medicinas, como el paracetamol, que es uno de los fármacos más consumidos, ¿no? Y que se ve frecuentemente. En muchos niños, de hecho, también se ve, ¿no? Que padres descuidados no dejan las pastillas a la mano del niño, el niño empieza a tomarse las pastillas y se ve intoxicación por paracetamol en niños, ¿eh? Sí, aquí, al menos en el país, sí se ve por lo menos 2 o 3 casos por año. Ahora, en caso de que la intoxicación sea por ingestión, tenemos que avisar rápidamente emergencias y trasladarlo a un hospital. Y si está consciente, hay que inducirlo al vómito, para que la sustancia que ha ingresado no sea absorbida por el intestino y no queme el intestino y no destruya las estructuras aledañas del sistema digestivo bajo. Por eso es que se induce al vómito. Sin embargo, hay una situación en la cual jamás se debe inducir al vómito a una persona intoxicada, y es cuando la persona se ha intoxicado por una sustancia cáustica, es decir, que quema, corrosiva. Una sustancia cáustica es corrosiva. O si está inconsciente, tampoco lo vamos a inducir al vómito, porque se puede ahogar. El vómito puede entrar a la tráquea. ¿Y por qué esto? ¿Por qué no puede ser con una sustancia cáustica? Porque si es una sustancia corrosiva, el estómago, como sabrán, tiene moco, tiene mecanismos de protección frente al ácido. Porque recordemos que el estómago bota el ácido clorhídrico, pero también el estómago tiene mecanismos de protección contra ese ácido clorhídrico, como es el moco, la secreción de bicarbonato. El estómago es uno de los órganos que más bicarbonato secreta, etc. Hay un montón de mecanismos con los cuales el estómago se protege del ácido. Es decir, es mejor tener el ácido en el estómago que hacerlo pasar nuevamente por el esófago, la boca y la faringe. ¿Por qué? Porque si hacemos vomitar a una persona que ha
consume una sustancia corrosiva, va a quemar el esófago, va a quemar la faringe, va a quemar la boca, va a empeorar la situación. Bien que es mejor que esté en el estómago y llevarlo rápidamente a un hospital para que le hagan un lavado gástrico. Ahora, si está inconsciente hay que colocarlo de costado en la posición de seguridad, que ya les expliqué en la primera clase cuál es, ¿no? En la rodilla flexionada y un brazo. Aquí está mal la imagen, aquí el brazo derecho debería estar encima de la cabeza de la víctima y el brazo izquierdo extendido, ¿no? Así como lo vemos, está bien el brazo izquierdo. Tenemos que averiguar el tipo de veneno y el tiempo transcurrido. ¿Para qué? Para informárselo al doctor. Aquí no podemos hacer mucho de primeros auxilios, eso tiene que ser un tratamiento ya médico. Eso es para informar al doctor y ahorrar tiempo y al doctor de emergencias proceda con la curación instantánea, ¿ya? Ahora, yo les hago una pregunta. ¿Han escuchado del antídoto universal? A ver, quiero ver sus opiniones, por favor, en este tema. ¿Han escuchado alguna vez del antídoto universal? O sea, cuando dicen por ahí, ¿no? Que hay una sustancia que si tú la consumes, cuando estás intoxicado, te ayuda, alivia el dolor, alivia el malestar. ¿No han escuchado una sustancia? Se decía que era pan quemado. ¿Han escuchado eso? A ver, me dicen no, ¿no? A ver, les refresco la memoria, a ver si aún les suena o no. Pan quemado con un poquito de agua. ¿No han escuchado algo por ahí? Pan quemado con un poco de agua. Ya. Bueno, felizmente no lo han escuchado. Felicitaciones, porque eso está mal. Antiguamente, yo les hablo de la época antes de Cristo, ¿eh? Se creía que una persona que está intoxicada debería consumir el carbón activado, básicamente. ¿Qué es el carbón activado? Es el pan quemado, básicamente. En el cual se decía que en un vaso de agua tenemos que agregar una cucharadita de leche de magnesio con 2 cucharaditas de pan quemado. ¿No has escuchado eso, no? ¿De leche de magnesio también has escuchado por ahí? Bueno, la leche de magnesio, ¿no la has escuchado? Tampoco. Bueno, la leche de magnesio, yo les digo, no es que sea mala, la leche de magnesio sirve para la acidez. ¿Ya? Leche de magnesio es para acidez estomacal, que es otra cosa, no estoy hablando de intoxicación. La intoxicación ya les he explicado qué es. Frente a esta situación, hay algunas guías que dicen que hay que administrar el antídoto universal hasta llegar al hospital. Sin embargo, esto es falso. Esto ya se ha demostrado con estudios del 2004-2005. La última bibliografía que revisé para prepararme para esta clase decía 2004-2005, si mal recuerdo. Pero ya quedó demostrado que eso es mentira. Así que si alguien les dice, no, hay que darle una cucharadita de pan quemado con agua o leche de magnesio, no le hagan caso, díganle, no, eso está mal, esto ya quedó demostrado que no funciona, eso era un mito. Esto es de la época donde bueno, como digo, antes de Cristo, muy antiguo. Ni siquiera se sabía bien la constitución interna del cuerpo, así que no podemos confiar en ese tipo de medicina antigua, ¿no? Bueno, siguiente, en caso de una persona que ha inhalado una sustancia tóxica no podemos hacer mucho, porque la sustancia tóxica que ha sido inhalada, el daño queda permanente en los alvéolos, así que no podemos hacer mucho. Lo único que hay que hacer siempre es nuestra siempre confiable sigla PAS, ¿no? Nuestro protocolo PAS, proteger, avisar y socorrer. Protegerse, usar mascarillas adecuadas, porque la persona al momento de respirar puede estar botando un poco del tóxico. Si es necesario utilizar equipos autónomos, valorar la causa de intoxicación, si es gases pesados o no pesados, o si es una intoxicación por un gas de plaguicida. Esto es común en las personas que trabajan en el campo, ¿no? Y no tienen el equipamiento adecuado, el conocimiento adecuado. Avisar a la emergencia y socorrer, no retirar accidentado el ambiente tóxico, lógicamente no lo vamos a dejar ahí, ¿no? Tenemos que retirarlo del lugar tóxico, valorar el nivel de conciencia y respiración, y si es necesario realizar el RCP, en caso tenga paro cardiorrespiratorio. Bien. Y trasladarlo a un centro hospitalario, lógicamente, ¿no? Lo más rápido posible. Entonces aquí vemos un resumen, ¿no? De las siglas, PAS, que es importante. Bien, frente a mordeduras y picaduras. Las picaduras y mordeduras son lesiones que inicialmente afectan al tejido blando, es decir, la piel, músculo, ¿no? Y pueden comprometer todos los sistemas, incluso causar la muerte si la atención no es rápida
y adecuada. Esto va a depender del animal que nos esté picando o mordiendo. En estos casos, las situaciones de primeros auxilios son similares a las heridas. Tanto si el accidentado ha recibido una picadura de avispa como de escorpión o ha sido mordido por un perro, gato o rata. Los primeros auxilios son similares. Ahí les voy a explicar cuáles son. ¿Qué hacer? Primero, si es una picadura, extraer el aguijón con una pinza, si existiese, por supuesto, ¿no? Limpiar la herida con agua y jabón. Siempre recuerden eso, el agua y jabón es mágico. Aplicar una gasa empapada con agua fría o hielo para reducir la inflamación en la zona. Y el traslado a un centro hospitalario. Siempre importante si es que vemos que es una picadura de un animal que puede llegar a matar. El traslado es importante. Claro, tampoco por una picadura uno va a dejar de trabajar, ¿no? O sea, tampoco vamos a ese extremo. Pero si vemos que es de un animal peligroso, entonces que sí conocemos que compromete la vida, entonces sí hay que llevarlo por si acaso, porque el médico descarte que si la mordida fue grave o no. Y si es posible, capturar al animal para descartar rabia. Esto es algo que creo que incluso en los colegios se nos dice, ¿no? En caso de mordedura, siempre hay que tratar de capturar al animal para descartar la rabia. O si tiene dueño, preguntarle si ya tiene la vacuna de la rabia, ¿no? Son los animales importantes. ¿Qué nunca hacer? Chupar el veneno. Esto es algo que vemos en las películas bastante, ¿no? Que ante una picadura se debe chupar el veneno. Esto no se hace. Esto ya quedó desmentido. Que esto no tiene eficacia. Es en vano, es por las puras. Esto no tiene eficacia, ¿eh? Ya quedó desmentido. Así que no hagamos esto. Se creía, ¿no? Que el veneno se concentraba en la zona. A ver, una pregunta. Ahorita la respondo, ¿ya? Ahorita quiero atacar con este diapositivo. Y respondo de la pregunta. Ya, antiguamente se creía que si chupabas el veneno se concentraba aquí y al chuparlo uno reducía la dosis, pero hoy en día sabe que no, que ante una picadura el veneno ya se propaga por todo el cuerpo rápidamente. Esto de chupar tendría que hacerse también en una situación, en un caso el veneno se encuentre concentrado, pero es muy difícil que se dé esa situación. Se encuentre concentrado en la zona y como les digo, al momento de chupar uno más bien succiona la sangre del paciente y lo bota. O sea, al final estamos perjudicando porque le estamos quitando sangre. Jamás apliquemos barro, porque eso es un mito también. Saliva, peor todavía, por ahí dicen, ¿no? Saliva se aplica cuando te pica una araña, no sé si han escuchado por ahí. Yo sí tuve la mala suerte de escuchar gente que cree eso. Así que no se aplica eso, queda demostrado que no hace eso, ¿ya? La saliva, pasta de dientes peor, y lo pongo porque hay personas que creen esto, ¿eh? Y otros remedios caseros, por favor, no utilicen nada de eso. El confiar agua y jabón basta. Tampoco rascar la zona, porque podemos meter toxinas que el animal haya dejado cerca de la zona. Tampoco realizar incisiones, cortar la piel para chupar el veneno, ¿no? Esto generalmente se hacía las incisiones para eso, para chupar el veneno más. Pero ya no se hace esto porque, aún digo, más perjuicio le causamos que beneficio. Ahora, a ver la pregunta. Si es alérgico, ¿cuál es la atención inmediata a picaduras? Si es alérgico, la persona puede morir si es que es alérgica y le pica una dosis significativa, porque a esa enfermedad alérgica se le llama shock anafiláctico. El shock anafiláctico es causado cuando una persona es alérgica a una sustancia en la cual el cuerpo sufre ¿cómo decirlo? Detecta como que esa sustancia fuera una bacteria, un virus extraño, y vasodilata. Y si esa sustancia pasa al torrente sanguíneo, peor todavía, haces que todos tus vasos sanguíneos vasodilaten, y por ende, al vasodilatarse, tu presión baja. Y cuando tu presión baja, eso se llama shock, justamente, ¿no? Shock es el último tema que vamos a ver hoy día. Así que una persona que tiene eso, el tratamiento es médico. Bien, la atención inmediata que tenemos que darle es realizar el PAS, no proteger, avisar y socorrer, valorar el estado de conciencia. No hay que darle
comida, ni agua, ni tampoco darle medicamentos para bajarle la reacción alérgica. Eso no se hace. De hecho, ante un shock anafiláctico lo que se hace es la inyección de adrenalina. Ese es el tratamiento, pero ese tratamiento se hace ya en sala de emergencias. Bien, así que eso es lo que no se tendría que evitar, ¿no? Porque eso sería fatal si una persona tiene una dosis significativa de una sustancia tóxica a la cual es alérgico, una picadura, perdón, a la cual es de un animal que es alérgico. Podría comprometer la vida. Bueno, lesiones para animales marinos. ¿Cómo actuar ante una lesión de animal marino? Esto es raro, ¿no? Por ejemplo, en el caso de una medusa, ¿no? Que aquí en el Perú no se ve esto, ¿no? Tratar de identificar, pero en caso no fuera una medusa, sino otro animal en general, tratar de identificar al animal causante de la lesión, proceder a limpieza de la herida con suero salino o agua fría para arrastrar la suciedad de la herida e impedir el avance del veneno. Bien, también, aplicar hielo es mejor que chupar, pues, si acaso. Ante picaduras, respondiendo a tu pregunta también, ante picaduras también es importante poner hielo en la zona. Bien, limpiar la herida con agua y jabón y colocar hielo para evitar la propagación. Esto es más efectivo porque disminuye la interacción molecular. Por eso el hielo es importante. Y en caso de picaduras por medusas debe aplicarse siempre vinagre, que es una sustancia que que se ha demostrado que tiene cierto efecto neutralizante en la toxina de la medusa. Y someter la zona lesionada a un baño de agua caliente de 40 a 45 grados durante 1 hora o hasta que se produzca un alivio del dolor. Esto es más que nada una recomendación que podemos para aliviar el dolor hasta que la persona llegue a un centro de emergencia, ¿no? Hasta que el médico o especialista llegue. Bien, y lo mismo, básicamente, siempre aplicar el sistema PAS, proteger, avisar y socorrer, ¿no? Y el frío, en caso de las medusas, no aplicarlo más de 20 minutos. Evitar la exposición a la luz solar porque irrita la zona, no rascar la zona también, que es importante, si hay restos adheridos de las espinitas que deja la medusa, de las toxinas, tenemos que retirarlos con pinzas, nunca con las manos, que nosotros nos podemos picar también. Y lavar sin frotar la zona. Lavar sin frotar la zona con agua salada o suero salino, nunca agua dulce. Bien, porque la interacción molecular puede empeorarle la propagación del veneno. Cuatro, administrar relajantes y energésicos al individuo, que debe ser colocado en reposo con el miembro afectado elevado hasta su traslado, esto con la finalidad de evitar la inflamación, ¿no? Los analgésicos también, generalmente los analgésicos evitan inflamación también. La hemorragia posterior se controla mediante compresión. Si hay hemorragia, ya saben qué hacer, ¿no? Ya hemos visto en las clases pasadas qué hacer ante una hemorragia, ¿no? Comprimir la zona. Y se debe administrar tanto la vacuna antitetánica como antibiótico de forma profiláctica, es decir, para prevenir que seas atacado por esta bacteria, ¿no? La bacteria del Clostridium tetani. Atragantamiento. Bien, el atragantamiento ocurre cuando un objeto obstruye la vía respiratoria, ¿no? ¿Cómo saber si una persona está sufriendo atragantamiento? Es porque la persona deja de hablar, deja de emitir sonido y se toca desesperadamente su cuello. Ahí es atragantamiento. Bien, entonces, en el caso del bebé vamos a colocarlo boca abajo y darle palmaditas en la espalda, ¿no? De tal forma que bote el objeto. Felizmente la laringe del bebé es más vertical, por lo tanto, al voltearlo en esta posición, vamos a garantizar que el objeto salga, por lo menos aumentar las probabilidades de que salga, ¿no? ¿Cómo se procede una persona que se está atragantando? Intentar sacar el cuerpo extraño si es que es grande, pedirle que abra la boca y quitárselo, si es que es grande. Si es niño, colocar sobre el muslo y darle palmaditas en la espalda, ya se expliqué. Si es adulto, realizar la maniobra de Heimlich. Aunque en niños también se aplica la maniobra de Heimlich, pero le estoy hablando de niños, pues, mayores de 7, 8 años, ¿no?
Y por si acaso, prepararse, estar listo para realizar un RCP en caso sea necesario. Y en caso de la persona se desmaye. Y ya saben cómo realizar RCP, en qué zonas, ¿no? Aquí a nivel de la línea medio external con la línea intermamaria. Entonces aquí vemos un videito de cómo se realiza la maniobra de Heimlich, para ser más específico. 1 minuto nomás dura. Presiona hacia adentro y arriba, fuerte y rápido. Hasta que expulse el cuerpo extraño. Si la víctima pierde conocimiento, se debe iniciar la reanimación cardiopulmonar. Esta es la se aplica para adultos y niños mayores de edad. Siempre recomendamos el texto de un Bueno, espero que se haya entendido, ¿no? La maniobra de Heimlich, lo más importante es colocar una mano en puño y la otra extendida y a nivel del ombligo y empujar para arriba y para adentro, ¿bien? Diagonal, para arriba y para adentro, haciendo compresiones así rápidas y fuertes, ¿bien? Siguiente. Desmayos. ¿Cómo actuar ante un desmayo? El desmayo es la pérdida de conocimiento y generalmente ocurre cuando la presión baja. La presión arterial disminuye de manera brusca. Esto ante una noticia fuerte, por ejemplo, ¿no? El tratamiento es simplemente recostar a la víctima, verificar sus signos vitales, girar la cabeza de costado para evitar que se atragante por el vómito, elevar la pierna 30 centímetros para facilitar el retorno venoso y aumentar la presión arterial por ende, porque estamos aumentando la precarga del corazón. Si no reacciona, debemos colocarlo en posición lateral de seguridad. Y si hay convulsiones, tenemos que proteger la cabeza y colocar pañuelo en la boca para evitar que se muerda la lengua. ¿Bien? Insolación, también llamado golpe de calor, es la sobreexposición a la luz solar. ¿Cómo saber si una persona está sufriendo de insolación? Por su piel, que está sudando demasiado y su piel está caliente, tiene visión borrosa y náuseas, tiene cansancio, fatiga y en última instancia pérdida de conocimiento. En ese caso, lo único que tenemos que hacer es recostar a la víctima con los pies elevados, utilizar compresas frías en la frente y darle de beber líquidos, hidratar al paciente y solito se va a recuperar. No requiere mucha atención esto. Y, a ver un ratito, disculpen. Ya, terminamos con el shock, justo a la hora. El shock. ¿Qué es el shock? El shock es la falta de aporte sanguíneo a los tejidos. Cuando no llega sangre a los tejidos, no llega oxígeno. Si no llega oxígeno, las células empiezan a morir. Por eso a esta afección se le conoce como shock. ¿Cómo saber que una persona está en shock? Por alteraciones de la conciencia, estado de ansiedad y nerviosismo, pulso débil y rápido, hipotensión arterial, o sea, presión muy baja, respiración rápida y superficial, sudoración fría. Todos estos signos nos van a orientar a que la persona puede estar sufriendo de shock. Y la clasificación del shock, hay distintos tipos. Médicamente, la clasificación del shock es muy, muy amplia. Pero aquí les puse los más importantes. El hipovolémico, que es el más frecuente, ¿no? Ocurre por disminución del volumen sanguíneo, ya sea por una hemorragia, en el caso de shock hemorrágico o no hemorrágico, ¿no? Bueno, también hay shock cardiogénico, que ocurre cuando el corazón empieza a fallar y por ende la presión baja. El shock distributivo, que ocurre principalmente por una infección, por una reacción alérgica, como es el caso de que su compañero preguntó, aquí está, el shock anafiláctico. El séptico es cuando estás infectado y esa infección excesiva hace que ocurra una hiperinflamación sistémica y por ende tu vasodilatación y tu presión baje.
y bueno, empiezas a manifestar todos estos síntomas. El neurogénico, que es por falla del sistema nervioso. El endocrinológico, que es por causa de hormonas, mala secreción de hormonas. Y el obstructivo, que es causado por enfermedades como por ejemplo la embolia pulmonar, el taponamiento cardíaco. El tratamiento, esto lógicamente tiene que realizar un médico, pero lo que podemos hacer es tranquilizar a la víctima si todavía está consciente y está comenzando con los síntomas, reconfortar a la víctima, controlar cada 5 minutos los signos vitales, intentar tratar la causa si se puede, si es que conocemos, por ejemplo, si el shock es hemorrágico, ya sabemos qué hacer, detener la hemorragia con todo lo que ya hemos aprendido. Intentar mantener la permeabilidad de la vía aérea, siempre la persona tiene que estar con la vía aérea descubierta, aflojar prendas, abrigar a la víctima en caso tenga frío, colocar en posición de Trendelenburg. ¿Qué es la posición de Trendelenburg? La posición de Trendelenburg es cuando una camilla está elevada 45 grados. Bien, de tal forma que la cabeza quede abajo, quede en posición inferior y los pies queden en posición superior, aquí como vemos en la imagen. Esto con la finalidad de aumentar el retorno venoso. Al haber más retorno venoso, el corazón bombeará más sangre. Al haber más sangre, más bombea sangre el corazón, mayor gasto cardíaco, habrá más presión. Es por la ley, ¿no?, de Starling. Bueno, y si es necesario realizar el RCP, lógicamente, ¿no? Si la persona está desmayada y no logramos sentir el respiración, ¿no? Realizar el RCP y trasladar al accidentado siempre de forma cuidadosa. Bien, eso es todo lo que podemos hacer para tratar el shock. Muchas gracias con todos.